Yo quiero empezar esto agradeciendo al comité organizador por el beneplácito de poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas experiencias también. Bueno, el tema que nos toca es reproducción asistida en baja complejidad. Creo que es un tema que ya es bastante abordado por todos en la práctica diaria. Como ginecólogos generales, generalmente no faltan pacientes que vengan a solicitar ese tipo de tratamientos. Todos conocemos ya el concepto, la infertilidad se define como la falta de embarazo de una pareja con 12 meses de relaciones sexuales no protegidas. Existen dos tipos de reproducción asistida, de técnicas de reproducción asistida, las de baja y las de alta complejidad. Las de baja complejidad son aquellas en las cuales no se requiere la extracción del ovocito para la fecundación con el espermatozoide. Y obviamente si lo queremos se realiza dentro del aparato reproductivo de la mujer. Y los de alta complejidad son aquellos que sí requieren o precisan la extracción del ovocito y la fecundación posterior por el espermatozoide en el laboratorio de embriología. Entre las técnicas de baja complejidad que nos toca a nosotros, que me toca a mí, tenemos relaciones sexuales programadas con o sin inducción de ovulación y la inseminación intrauterina. La de alta complejidad le tocará más tarde al doctor Molina. Bueno. Las relaciones sexuales programadas se pueden clasificar como tipo según su intervención en relaciones sexuales programadas en ciclos naturales, solo con un control de monitoreo ecográfico, con o sin inducción de la ovulación, y las con ciclo estimulado con inducción de la maduración final folicular. Este es un gráfico en el cual podemos observar cómo se realiza un control de ciclo natural sin inducción de ovulación, donde se hace una ecografía en estado basal para determinar que no haya patología residual ovárica, o sea, un folículo residual del ciclo anterior, y luego se inicia la ecografía seriada a partir del día 9, o a partir donde se puede diagnosticar la dominancia folicular cuando el folículo alcanza 12 milímetros. Luego, esto se puede controlar con algunos métodos para coordinar el momento de la maduración final ovocitaria y del momento de la ovulación con las relaciones programadas. Y luego se puede o no hacer un soporte de fase lútea luego de programar las relaciones. Esto es la inducción de la ovulación. Es exactamente igual que en un ciclo sin inducción, solamente que cuando el folículo alcanza 18 milímetros, entonces se induce la ovulación con fármacos y luego se hace la programación de las relaciones y el soporte de fase lútea. Bueno, en cuanto a las indicaciones de las relaciones sexuales programadas, podemos decir que primariamente hay que hacer la evaluación de la pareja, y una vez que tengamos ese diagnóstico, entonces se propone un tipo de tratamiento, en este caso las relaciones, y en quienes indicamos este tipo de tratamiento, que son de muy baja complejidad, en mujeres anovuladoras, en infertilidad sin causa aparente, cuando ya hicimos todos los estudios y no se detecta ningún factor que puede ser indicativo de infertilidad, y que alcanza aproximadamente el 15% de las parejas que vemos en consulta. Podemos indicar también endometriosis leve, en el estadio 1-2 de la clasificación americana, y obviamente hay parejas que no esperan los 12 meses y ya precisan o requieren un tratamiento o una programación de sus relaciones antes de cumplir con el requisito de la definición de infertilidad. Además, hay condiciones para indicar este tipo de tratamientos en parejas jóvenes, generalmente la edad de la mujer menor de 35 años, en algunas series hablan de menores de 30 para indicar relaciones sexuales programadas. Deben estar las trompas permeables, debe estar el factor masculino intacto y debe ser una infertilidad de poco tiempo de evolución. Se cita entre 1 a 2 años para indicar este tipo de tratamientos. Una condición importantísima que a veces nos olvidamos es avisar al varón que debe guardar una abstinencia de 2 a 3 días antes de la programación de las relaciones. La tasa de éxito, como ven, es extremadamente baja, es de 8 a 15 por ciclo.
¿Cuántos intentos recomendamos a una pareja que recomendamos relaciones sexuales? 4 a 6 intentos. Si no se logra el embarazo, hay que pasar a inseminación o eventualmente a un tratamiento de alta complejidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto es un método mínimamente invasivo, todos lo conocemos, no requiere de mucha tecnología, es bien tolerado y es bastante seguro. La hiperestimulación es rarísima, salvo en casos en que nos exageremos con la inducción de la ovulación, y en este caso obviamente hay que pasar a una fecundación in vitro. Y el embarazo múltiple, el cual es muy raro debido a que, pero se puede dar en pacientes estimuladas. ¿Cuáles son los errores que tenemos que evitar? Indicar este tipo de tratamientos en parejas con mal pronóstico reproductivo por la baja tasa de éxitos. Utilizar ciclos naturales, hay que usar ciclos naturales salvo en parejas que tengan muy buen pronóstico. Y usar, un error que hay que evitar es usar altas dosis inductoras de ovulación para evitar el embarazo múltiple. Y para hablar, quería referirme un poco a la inducción de ovulación, para dar un pantallazo general de cómo se puede estimular en un ciclo de baja complejidad, porque es diferente al de alta complejidad, obviamente, en el cual ya buscamos una ovulación multifolicular, en el cual necesitamos mucha más cantidad de folículos, y en este tipo de tratamientos normalmente no debemos pasarnos de más de 3 folículos para inducir la ovulación. ¿Cuál es la definición de inducción? Es el tratamiento destinado a lograr una ovulación multifolicular. El objetivo es ampliar la ventana de la FSH. La ventana de la FSH, aquí ven, esto es un ciclo natural y esto es un ciclo ya estimulado, y aumentar el umbral de FSH, de esta forma mantener al ovario en mayor tiempo de estímulo con inductores exógenos, y esto hace que obviamente logremos una maduración folicular de menos cantidad de folículos. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? Ya conocidos por todos ustedes, es el citrato de clomifeno o los antiestrógenos, que son moduladores selectivos de estrógenos a nivel central, los inhibidores de la aromatasa como el letrozol y las gonadotrofinas. En cuanto a los antiestrógenos, ya todos saben cuál es el mecanismo de acción. Citamos el citrato de clomifeno y el tamoxifeno. Los inhibidores de la aromatasa, al igual que los antiestrógenos, actúan también a nivel central, pero tienen un efecto más periférico, inhibiendo la conversión de testosterona a estrógeno o de andrógeno a estrógeno. Entonces aumenta la cantidad de andrógeno a nivel del folículo, produciendo condiciones adecuadas para lograr la maduración adecuada. Entre ellos está el letrozol. Y las gonadotrofinas, que lo que hacen es sustituir o reforzar el estímulo que ya recibe el ovario en forma endógena, y estas pueden ser divididas en humanas o con tecnología recombinante. ¿Cuál es el mejor? Las gonadotrofinas, por supuesto, son superiores que los antiestrógenos o los inhibidores de la aromatasa, pero tienen las ventajas de la administración y costo para el paciente en ciclos de baja complejidad. El consenso es utilizar citrato de clomifeno. ¿Cuál es la ventaja del citrato de clomifeno? Su efecto sobre el endometrio y el cervix. Y los inhibidores de la aromatasa también tienen un efecto levemente superior en algunas series al citrato de clomifeno, y tienen la ventaja de no producir efectos sobre endometrio y cervix, pero tienen la desventaja de que no hay estudios acabados al respecto de sus efectos sobre el feto, sobre la descendencia, citándose casos de trastornos cardíacos y trastornos psicomotores en los niños nacidos con letrozol. ¿Cómo es el esquema de citrato de clomifeno? Ya todos conocen, entre el día 2 al día 5 del ciclo se puede iniciar la estimulación con 50 a 150 miligramos diarios de la droga, y administrarlos por 5 días. Luego, siempre realizando una ecografía basal para descartar patología residual ovárica. Y luego se empiezan las ecografías seriadas, no hace falta hacer ecografías tan seguidas, sino a partir del día 9, donde empieza la dominancia folicular, y cuando tenemos folículos de 12 milímetros, citar al paciente más frecuente como para
ver en qué momento se produce su llegada al 18 a 20 milímetros, que es el tamaño folicular ideal, y producir la inducción de ovulación. Y obviamente nosotros realizamos siempre soporte de fase lútea cuando utilizamos en baja complejidad, con dosis de 200 miligramos día, a partir de las 36 a 48 horas luego de la inducción de la ovulación. La ventaja es, entonces ya habíamos visto la ventaja del letrozol y inhibidor de la aromatasa, era su poco efecto sobre el cervix, y las diferencias entre el citrato de clomifeno y los inhibidores de la aromatasa prácticamente no existen diferencias. Los metaanálisis concluyen de que las mejores tasas para la estimulación ovárica controlada e inseminación se obtienen con las gonadotrofinas, pero no se encontraron diferencias cuando se compara con los diferentes preparados, ya sea humanas o recombinantes. Existen 3 protocolos, esto para modo de ilustración. Hay un protocolo que se llama Step Down, que busca el protocolo de Step Down es simular un ciclo natural, simulando el flare o la llamarada inicial de FSH, de liberación de FSH a nivel hipofisaria, y esto hace que, y luego con una dosis mayor de la habitual, pero no tan importante como un tratamiento de alta complejidad, y luego se va disminuyendo la dosis paulatinamente. Aquí tenemos un gráfico. Se va disminuyendo la dosis en dosis de 25 a 50 unidades internacionales hasta que se obtiene la dominancia folicular, y luego se continúa con una dosis fija hasta el momento de la inducción de ovulación. Este otro protocolo, que es el Step Up, que se usa más frecuentemente en pacientes con síndrome ovario poliquístico, ya que no podemos iniciar una dosis muy alta al inicio por el riesgo de hiperestimulación. Entonces se inicia con dosis bajas y se va aumentando la dosis paulatinamente cada 7 días hasta alcanzar la dominancia, y ahí se continúa con esa misma dosis hasta el momento de la inducción de ovulación. Acá tenemos un gráfico que ilustra el Step Up. Tenemos dosis fijas cuando ya, de acuerdo al estudio de la pareja y a la elección del tipo de protocolo a utilizar, entonces se utiliza una dosis fija que se fija antes del inicio y se sostiene hasta el momento de la inducción de ovulación. Existen además tratamientos combinados, que generalmente esto es de una práctica bastante frecuente. Se combinan los antiestrógenos o los inhibidores de la aromatasa con las gonadotrofinas. Se inicia el ciclo con el citrato de clomifeno, y luego se sigue dando las gonadotrofinas en forma consecutiva o en forma alternada en días, hasta alcanzar la dominancia, y luego continuar esa dosis de gonadotrofinas hasta el final de la maduración folicular, y se produce la inducción y luego el soporte de fase lútea. ¿Cómo podemos coordinar el momento de la maduración final ovocitario folicular con el momento de la inseminación o el momento de la programación de las relaciones? Existen diferentes métodos. Entre ellas está la LH urinaria, que es bastante extendida en el uso de la práctica diaria, pero tiene desventajas. Tiene muchos falsos negativos, y aparte hay que hacerlo en forma seriada a partir del día 9 a 10, porque podemos pasarnos o podemos adelantarnos en el momento de indicar las relaciones o en el momento de indicar la inseminación. Luego se utiliza también la HCG, hormona gonadotrófica coriónica, que es para la inducción de ovulación, que simula el pico LH, porque la molécula obviamente es muy similar a la LH. Y en algunos casos, pero más en alta complejidad, se utiliza los análogos de la GnRH, sobre todo en casos donde sospechamos una hiperestimulación ovárica. Bueno, esto es lo que le había dicho. ¿Cuáles son las complicaciones? Las dos más temidas siempre en reproducción son el embarazo múltiple y el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y por último vamos a hablar de la segunda técnica de reproducción de baja complejidad, que es la inseminación intrauterina,
que ustedes ya saben que consiste en el depósito de los espermatozoides en el aparato reproductivo o dentro del útero materno o de la mujer en su periodo ovulatorio para lograr el embarazo. Existen dos tipos de inseminación intrauterina: la inseminación homóloga conyugal y la inseminación con semen de donante. ¿Cuáles son las indicaciones de la inseminación intrauterina homóloga? Son de origen masculino, de origen femenino y la infertilidad de causa desconocida. El factor masculino tenemos casos de oligoastenoteratus o permia leve, no indicar inseminación en caso de que sea moderado o grave. Y a nivel internacional lo que se propone es el recuento de espermatozoides móviles mayor a 3 millones de espermatozoides para indicar una inseminación. Y la otra indicación importante del factor masculino sería la imposibilidad de depositar el semen dentro de la vagina de la mujer y obviamente para poder lograr el embarazo, como por ejemplo en casos de varones con eyaculación precoz, con vaginismo, mujeres con vaginismo, impotencia psicógena, impotencia neurógena, hipospadias o eyaculación retrógrada. En cuanto al factor masculino, femenino, tenemos la indicación más importante de mujeres anovuladoras, alteraciones de la fase folicular y el síndrome ovario poliquístico. Estas son las tres indicaciones más importantes de causa femenina. El factor cervical es muy controversial. El factor uterino, por ejemplo, en el caso de malformaciones, sinequias, miomas, pólipos, hay que corregir, o endometritis, hay que hacer el tratamiento médico, quirúrgico previo y luego indicar la inseminación. Y como había dicho antes, la endometriosis leve, 1 o 2, o luego de una cirugía reproductiva por endometriosis. La infertilidad de causa desconocida, ya todos saben, es cuando no existe ningún factor alterado y por descarte se hace el diagnóstico de infertilidad de causa desconocida, que es aproximadamente el 15% de nuestras pacientes. El procedimiento, ¿cómo se realiza? Obviamente se hace una ecografía basal, una eco basal para descartar patología funcional ovárica. Siempre requiere de estimulación ovárica controlada con cualquiera de los esquemas que habíamos visto antes. Luego de eso se realiza, bueno, este es un video con la utilización de FSH recombinante. Se realiza la estimulación porque tiene los protocolos anteriores y cuando alcanzamos folículos de 12 o más, continuamos hacemos ecografías más frecuentes hasta que los folículos no más de 3 folículos, y luego ya sería de 1 a 2 folículos para tener un resultado satisfactorio. Y luego hacemos la inducción de ovulación con HCG o con análogos y posteriormente se programa la inseminación 24 a 36 horas luego de la inducción. A partir de ahí, entre 24, 36 a 48 horas algunos de la inducción de la ovulación, se inicia el soporte de fase lútea con progesterona. Esto es para que ustedes vean cómo se hace la preparación del semen en el laboratorio de andrología. Existen dos procedimientos muy utilizados por los laboratorios de andrología, que son la técnica del gradiente y la técnica del swing-up. Esto es para separar los espermatozoides móviles, y ahí es donde se hace el recuento, y el pellets o el sobrenadante que queda de la técnica es lo que se aspira y se prepara como para ser inseminados en la mujer. Y hay que considerar de que la técnica, ¿cuál es la diferencia de estas? Es que la técnica de gradiente es mucho más rápida el método es mucho más rápido que el swing-up, entonces nos permite hacer la inseminación enseguida luego de que el varón deje la muestra en el laboratorio. Y la inseminación propiamente dice, ya todo conocido por ustedes. Preparación de la paciente en microtomía,
se pone un espéculo. Nosotros generalmente limpiamos con suelo fisiológico o generalmente con suelo fisiológico con agua estéril. Se hace una aspiración del moco, realmente aspiramos un poco porque en ese momento ovulatorio hay mucho moco y eso puede, cuando uno introduce la cánula de inseminación, puede llevar el moco hacia arriba y alterar un poco la movilidad de los espermatozoides. Y un procedimiento sencillo que se realiza en consultorio. Algunas escuelas lo hacen con ecografía y otras no. Generalmente todas nuestras inseminaciones las tratamos de hacer intrauterino, porque hay escuelas que hablan de que no hay mucha diferencia en dejar el cervix del semen, pero nosotros lo tratamos de introducir siempre en cavidad. El suplemento de fase lútea, como habíamos hablado anteriormente, se inicia entre 24 y 36 horas o 48 horas antes del gatillo ovulatorio. Esto es para prevenir ciertas alteraciones a nivel de la receptividad endometrial. Siempre hay que utilizarla con el uso del citrato de clomifeno y obviamente en la clínica lo utilizamos de rutina en baja complejidad. ¿Cuánto es el número máximo de ciclos que tenemos que proponer a una paciente? Nosotros a veces vemos que obviamente que hay, tuvimos casos hasta de 12 inseminaciones sin éxito. Creo que esta es la premisa fundamental que hay que llevar, que no hay que probar más de 4 o 6 ciclos. Si no funciona, hay que pasar a in vitro. ¿Cuáles son las tasas de embarazo? Que son muy variables, entre el 5 y el 70%, pero la tasa por ciclo es aproximadamente entre el 10 al 20%. En nuestra clínica, la tasa de embarazo de la última estadística que tuvimos fue entre el 20 al 23%. ¿Cuáles son los factores pronósticos que hay que considerar en la mujer? Hay que considerar para indicar este tipo de tratamiento es la edad de la paciente, 38 años como máximo, porque por encima de 39 los reportes hablan de que aumenta la tasa de abortos y disminuye la tasa de éxito. El número de folículos es fundamental. Acuérdense, no más de 3 folículos en el monitoreo final ovulatorio. Cuando la etiología de la infertilidad es el factor tuvárico, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una sola trompa, esa trompa puede estar dañada también. Y ese es un factor pronóstico. Las menores tasas de éxito se obtienen en este tipo de pacientes. Y obviamente tener una calidad espermática adecuada. Un REM o recuento de espermatozoides mayor a 3 millones, en algunas series hablan de 5 millones, y tener más del 30% de motilidad. Complicaciones, el síndrome de hiperestimulación ovárica que ya habíamos hablado, que puede llegar a ser muy grave, el embarazo múltiple, los abortos, la infección pélvica, sobre todo cuando las preparaciones del semen se hacen en forma no adecuada, en laboratorios no adecuados. Eso puede sobrellevar una infección a nivel del tracto reproductivo femenino, y el embarazo extrauterino es otra causa de la complicación que podemos esperar. Con esto para traer una estadística de cuánto el embarazo múltiple en Estados Unidos en el 2009 se hizo una estadística, después no encontré más estadísticas sobre esto. Del total de gemelares, 21% del total de gemelares eran por inseminación, 37% de los triples y 62% de los cuádruples. Es una complicación muy seria para todos nosotros. Y obviamente cuando sospechamos un síndrome de hiperestimulación hay que cancelar el ciclo o hay que pasar a in vitro a la paciente. En cuanto al síndrome de hiperestimulación ovárica, todas las pacientes tienen riesgo cuando son estimuladas, por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al método elegido para la estimulación. Solo algunas desarrollan el cuadro, pero cuando la desarrollan algunas pueden ser muy graves, incluso con riesgo de muerte. ¿Cuáles son los errores que hay que evitar en la inseminación? Realizar con menos cantidad de recuento de espermatozoides, menos de 3 millones de espermatozoides. Realizar 4 a 6 ciclos sin pasar o sin proponer otro tratamiento al paciente. Y cuando se espera mucho entre la preparación del semen y el momento de la inseminación. Esto es un dato muy importante, porque a veces enviamos al laboratorio la muestra se procesa y luego se trae al consultorio, y eso puede dañar la muestra. Y luego la inseminación intrauterina con semen de donante.
cuando los espermatozoides que son depositados en el aparato reproductivo femenino son con semen de donante. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay factor masculino grave, como una zoospermia secretora, luego de haber hecho una biopsia de testículo y haber certificado el diagnóstico, enfermedades genéticas dominantes en el varón, sin la posibilidad de hacer un diagnóstico genético preimplantatorio, mujeres sin pareja masculina, pareja cero discordante en caso de VIH positivo o hepatitis C, fracasos reiterados de ICSI por factor masculino cuando la mujer tiene factor femenino normal. Entonces no hace falta poner un ICSI o un FIP. Con semen de banco se puede pasar a una inseminación. La de donante es igual en cuanto al procedimiento a la inseminación homóloga conyugal. Y cómo se hace la elección del donante. Tienen que ser donantes con edad entre los 18 y los 35 años. Tienen se evaluar los antecedentes familiares de enfermedades congénitas, los antecedentes personales en busca de enfermedades generales, y se realiza un estudio y cultivo del semen. Se debe realizar también serologías para HIV, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, grupo sanguíneo RH, hacer el cariotipo del donante y evaluar su fenotipia, porque eso es importante cuando elegimos porque generalmente la mujer trata de elegir algo que ella quiere, y el perfil psicológico del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo mismo que con la homóloga, solamente que se agregaría a esta las alergias que a veces pueden terminar en un shock anafiláctico debido a factores del plasma seminal del donante que pueden venir con el pellet o con el preparado para la inseminación. Hay que tener obviamente mucho cuidado con eso. Y bueno, la idea es llevar un niño sano y salvo a casa. Muchas gracias.